Señores, hace poco se viralizó una lista de los jugadores que más posibilidades tienen de ganar el Balón de Oro en la temporada 2025/26. Obviamente falta todavía lo más importante, la finalización de la Champions League, el terminar con las ligas, el Mundial, que seguramente sea algo muy importante para definir el Balón de Oro del 2026, pero hay algo que me sorprendió, porque en la lista estaba primero Olise, aplausos, segundo Harry Kane, aplausos, tercero Lamine Yamal, aplausos, cuatro Mbappé, aplausos. Era una lista donde estaba muy variado. Ahora, en el top 10 no entraba Luis Díaz. El colombiano Luis Díaz estaba en el puesto número 11 y me puse a pensar, ¿por qué se infravalora el talento sudamericano? Porque Luis Díaz en la actual temporada tiene 44 partidos jugados, 25 goles y 17 asistencias. Estamos hablando de un jugador que lleva 42 contribuciones de gol en 44 partidos y goles importantísimos como los que fueron los tantos al Real Madrid en los cuartos de Champions, el de la ida y de la vuelta para avanzar directamente a la semifinal. Y además el nivel futbolístico que está mostrando. Creo que está infravalorado Luis Díaz, es un jugadorazo que el Liverpool dejó ir y que lo disfruta el fútbol colombiano, que lo disfruta el Bayern Múnich y que para mí es candidato a este Balón de Oro, porque si el Bayern gana la Champions y hace un buen mundial, todo está por verse, pero no me gusta que se infravalore a Luis Díaz, así que desde acá vamos a arrancar la campaña para que se ponga en el lugar necesario a una figura como Luis Díaz, porque los europeos subestiman el talento sudamericano y Luis Díaz es un jugadorazo, tiene gol, tiene asistencia, tiene gambeta, aparece en los partidos importantes, es determinante, es rápido, es de los mejores jugadores del mundo en el 1 versus 1 porque tiene una gambeta imposible de descifrar. Entonces creo que debería estar más alto, la verdad, en la consideración. Por eso hoy, chicos, vamos a ver la historia de Luis Díaz, que miren cómo se llama: traicionado por su propio equipo y ahora es la mayor venganza de Europa. Luis Díaz de Colombia, la historia. Señores, vamos allá. En un pequeño pueblo del Caribe colombiano, donde el fútbol se juega descalzo sobre tierra roja, nació una leyenda. ¡El Guajiro! De Barracas, La Guajira, a las luces de Alemania. De un humilde y caliente barrio colombiano al hostil frío alemán. De jugar con una pelota hecha de trapos a convertirse en el jugador más caro en la historia del fútbol colombiano. Qué buen dato ese. Es cierto, el Bayern lo pagó muy caro a Luis Díaz, superando a James Rodríguez. Esta es la historia de Luis Fernando Díaz Marulanda, el niño que corría más rápido que el viento, el hijo que literalmente con sus goles liberó a su papá de un secuestro. No, esto es tremendo, que Luis Díaz haga un gol y aparezca diciendo libertad para papá. No, esto fue increíble. Yo me acuerdo bastante de lo que fue esa época, Me acuerdo del doblete después a Brasil. Bueno, imagino que lo voy a contar acá, pero la verdad que es interesante la historia de Luis Díaz. El colombiano que hoy está reescribiendo la historia del Bayern, siendo el claro protagonista de este nuevo tridente que está causando de... Este tridente ya va a ser histórico, Desde ya se los digo, Olise, Luis Díaz, Kane, es impresionante. Trozos en la presente Champions, llevándose por delante a los equipos más poderosos de Europa. El Liverpool, su antigua casa, quiso minimizarlo, pero hoy deben estar bañados en lágrimas de sangre tras el fatal error de dejarlo ir. No se puede subestimar a Luis Díaz, quien... Es que Luis Díaz a lo último era suplente en el Liverpool, ¿se acuerdan? Cody Gakpo jugaba por sobre él. Cualquiera. Desde niño tuvo que ganarse incluso hasta el uniforme que llevaba puesto a punta de goles. Luis Díaz nació el lunes 13 de enero del año 1997 en... 97. Luis Díaz es más grande de lo que parece, ¿vieron? Tiene 29 años. Si alguno dice que tiene 24, capaz que te lo crees. En el humilde pueblo de Barrancas, perteneciente al departamento de La Guajira, Colombia, pasó una infancia raramente difícil. Fue como si le hubiese tocado vivir en otra época, ya que su pueblo estaba alejado completamente de la tecnología. Prácticamente le tocó vivir en un pueblo que había sido olvidado por el resto del país. No supo lo que era ni siquiera un televisor hasta casi tocar su adolescencia. El único entretenimiento que tenía eran sus abuelos, quienes le contaban historias o cuentos infantiles, y al pequeño Luis le tocaba fantasear con ello y nada más.
Viene de una familia muy humilde, Luis Díaz. Como lo dije, era un pueblo olvidado, sufrían del abandono estatal y como resultado la desnutrición se convierte en uno de sus mayores problemas. La única carne que comían eran de las cabras que ellos mismos criaban y no siempre podían comer todos los días, razón principal para que Luis Díaz creciera con una desnutrición severa, además de varios tipos de enfermedades. Ahora, vos ves por todo lo que pasó Luis Díaz, ya vamos 2 minutos 51 y es increíble el ejemplo de superación que es. Mirá lo que se convirtió, hermano. Impresionante, ¿eh? Pasar por esto y ser ahora la figura del Bayern Múnich debe ser como una película. Afortunadamente el fútbol se convirtió en una fuente de consuelo para, aunque sea, soñar salir de la pobreza. A sus 11 años, al fin con una televisión en su casa, pudo ver los últimos años de Ronaldinho jugando en Europa y Uy, qué crack Dino. de una empezó a imitar sus jugadas. El brasileño se convirtió en su ídolo y fantaseaba con ser él a cada rato. Más que soñar con el fútbol, Luis Díaz quería ser Ronaldinho desde pequeño, cosa que al imitarlo al mismo tiempo desarrollaba su talento propio con la pelota. Su padre, al ver el hambre de aprender que tenía su hijo, decidió junto con él montarse en el barco de este sueño. Su papá de la nada creó una escuelita de fútbol dentro del pueblo. Más niños se sumarían a este proyecto y a pesar de las carencias, poco a poco la academia fue creciendo. Tremendo esto, ¿eh? El papá de Luis Díaz creó en el pueblo que vivía Luis Díaz una academia de fútbol para que los chicos de su barrio puedan jugar con él y él también jugar en ese club. Mirá cómo empezaron, ¿eh? Por cada torneo municipal de Barrancas, Luis Díaz se destacaba. De adolescente ganó un campeonato vacacional a punta de puras individualidades. Él jugaba a ser Ronaldinho, en su mente eso es lo que él hacía. Gracias a ello llegó su oportunidad de oro. Sí, esto cuando menos lo esperaba. Su papá hizo contactos y logró que llevaran a su hijo a la Copa América de Pueblos Indígenas en Chile del año 2015. Mirá. Un torneo que cambiaría su vida por completo, anotando 2 golazos y quedando subcampeón de la Copa. Pero más allá de ello, sus habilidades con el balón cautivaron a todos. Fue allí cuando el mítico Pibe Valderrama, quien era embajador del torneo, lo descubrió. Al ver con sus propios ojos el letal talento de Luis Díaz, decidió ayudarlo. Valderrama vio en Luis Díaz un diamante en bruto para pulir y lo recomendó inmediatamente a las directivas del Club Junior de Barranquilla. Qué grande Valderrama, amigo. Aplausos para el pibe. Habla de su humildad y de su generosidad esto también, ¿eh? Pero estos dirigentes casi se le burlaban al pibe en la cara, ya que el estado de desnutrición severa de Luis Díaz era preocupante. Aún así, como venía apadrinado por el mismo Valderrama, decidieron probarlo. Y al ver su bestial equilibrio, gambetas y disparos con el balón al más estilo de Ronaldinho, decidieron becarlo y ayudarlo en todo lo posible para sanar su desnutrición. El 14 de mayo del 2016 debutó en Primera División con un gol en la victoria del Barranquilla FC ante Cúcuta. Nos estamos dando cuenta de lo que significa que Luis Díaz a los 17 años estaba desnutrido. Imagínense todo lo que tuvo que pasar, o sea, imagínenselo un segundo, el día a día, la incertidumbre de tu futuro, el no saber qué hacer. Por eso les digo que a veces habla de la vida del futbolista, no, mirá lo que gana un jugador, no, mirá la vida que tuvo un jugador. Pero vos sabés lo que pasó ese jugador para tener todo eso, porque la verdad que capaz hay mucho Luis Díaz, y Luis Díaz tuvo la fortaleza de poder salir adelante igual. El extremo brilló en el equipo y tras una gran temporada fue convocado ante la selección sub-20 de Colombia. Ahora sí pasaría a ser la mayor promesa del fútbol colombiano. Europa ya comenzaba a enviar cazatalentos a verlo. El Porto FC de Portugal fue el club que apostó a su potencial y lo ficharía en el 2019. Yo me acuerdo que Luis Díaz jugó contra Boca por Copa Libertadores en la Bombonera. Yo lo vi en vivo. Un Boca Junior de Barranquilla. Ganó Boca 1-0 en la Bombonera y empatamos 1-1 en Colombia. Y después Gallardo lo pidió para River. Estuvo muy cerca de jugar en River. Y al final no me acuerdo qué terminaban haciendo, que no lo compraron y ahí se fue al Porto.
Luego su segunda oportunidad de oro llegó en el 2021, sería en la Gran Copa América. No, lo que la rompió en la Copa América 2021, Luis Díaz, tremendo. Marcaría su primer gol nada más y nada menos que contra la Brasil de Neymar, Y encima fue el mejor gol de la Copa, un golazo de volea. quien era otro de sus ídolos. Luego se luciría en las semifinales contra la Argentina de Lionel Messi, Es verdad, nos mete el gol ese día. anotando el agónico gol al minuto 65, obligándolos a irse a penales. A pesar de caer allí ante las paradas del Dibu contra Colombia, esta Copa América fue muy buena para Luis Díaz, marcando 4 goles, empatando así la bota de oro con Messi. Luis Díaz jugó 2 Copas Américas, en una llegó a la final, en otra quedó tercero, o sea, muy buenas Copas América las dos. Mejor debut imposible, mientras que por otro lado con el Oporto de Portugal dejó también sus grandes huellas. 3 temporadas, 5 títulos, 2 ligas de Portugal, 2 copas y una Supercopa de Portugal, 125 partidos, 41 golazos y 19 asistencias. Todos golazos fueron los 41. Cifras que convirtieron al niño que se creía Ronaldinho a ser el jugador más codiciado por los grandes clubes de Europa. El mítico entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, no dudó en pedirle a las cabezas del equipo que trajeran al colombiano a Inglaterra. Y así fue, Luis Díaz llegó al Liverpool a inicios del pasado año 2022. 47 millones fue su fichaje, sacó a su familia del lodo y veríamos ahora su mejor versión. Su adaptación al sistema de juego de Jürgen Klopp fue notablemente rápida. Su estilo, regates y la manera en la que libremente se pasea con la pelota enamoraron a los fanáticos del Liverpool. Aparte ese Liverpool era un equipazo. Luis Díaz llega al Liverpool en el mejor momento del Liverpool de Klopp. Venían de llegar a la final de la Champions, de ganar la FA Cup, de perder la Premier por un punto en la última fecha, pero compitieron a lo loco. Firmino, Salah, Mané, estaba Fabinho, bueno, Van Dijk Prime, Robertson, Arnold muy bien, Alisson, Matip, Henderson, qué equipazo, por Dios. Muchos de los ingleses pensaban que era brasileño, pero no, Luis Díaz venía de la Gran Colombia. Arrancó su primer mes alzando la Copa de la Liga e hizo un magistral resto de temporada, con 6 goles y 5 asistencias, alzando la FA Cup y la Community Shield. Ahora comenzaría la presente temporada y cuando todo iba en ascenso para la carrera del colombiano, le pasaría algo realmente impensable. No, esto es tremendo, Secuestran a los padres de Luis Díaz. El día 28 del pasado mes de octubre a las 5 de la tarde, Luis se entera que sus padres habían sido secuestrados. Esto dejó en shock al país, en donde la delincuencia no respeta ni siquiera a sus propios ídolos del balón. En un acto apresurado se logró dar con el rescate de su madre, pero el paradero de su papá aún era incierto para todos. Poder que me lo liberen ya, que nosotros queremos tenerlo en nuestro hogar. ¡Liberación! Desde ese sábado no hubo paz en su vida. El Liverpool, su equipo, se pronunciaría con el siguiente comunicado. El Liverpool ha brindado total libertad al jugador para que pueda enfocarse en esta dura situación familiar. Mirá, amigo Diogo, qué duro ver esta foto, por Dios. Esperamos fervientemente que este asunto se resuelva de forma rápida y segura lo antes posible. Mientras tanto, el bienestar del jugador seguirá siendo nuestra prioridad inmediata. Con estas palabras, el Liverpool le había dado el permiso a Luis para que regresara a Colombia a seguir de cerca el caso de su padre. Pero miren, Luis Díaz decidió seguir jugando. Sabía bien que quedarse en el campo haría más presión para que internacionalmente el mundo supiera lo que le estaba pasando. Ante la prensa mundial confesó lo siguiente: este sufrimiento solamente terminará cuando lo tengamos de vuelta a casa. Con todo el dolor del mundo, Luis Díaz decidió continuar sus partidos, incluso anotando un gol y dando un fuerte mensaje al levantarse la camiseta, dejándonos sin palabras a todos. Liberen a papá, increíble, dándolo todo con su... Libertad para papá. Metiendo un gol para el Liverpool. Salió en todos lados esto.
Padre secuestrado. En la rueda de prensa a viva voz diría: este gol es por la libertad de mi padre y de todos los secuestrados de mi país. Estos actos de Luis Díaz en Inglaterra le daba más presión internacional al gobierno de Colombia para que actuaran con todo el peso posible en la búsqueda de su papá, e inteligentemente lo consiguió. Fue el mismo grupo criminal quienes, al ver cómo este revuelo estaba alarmando al mundo entero, decidieron contactar a la Iglesia Católica para acordar la liberación de su padre. Finalmente, 13 días después del secuestro, al fin fue liberado. Qué locura que pase todo esto igual, por favor, hermano. Mamita querida, ¿cómo está el mundo? Literalmente jugando al fútbol pudo liberar a su papá, una historia digna hasta de una película, historia que por fortuna tuvo un final feliz. Y ahora, para cerrar con broche de oro este duro capítulo ya superado, Luis Díaz casi le provoca un infarto a su padre, pero de felicidad. No, ese día fue increíble. En la pasada noche del 16 de noviembre, el colombiano se vestiría de gloria al marcarle un épico doblete a Brasil en las eliminatorias al Mundial. Miren la alegría de su papá, más épico imposible. Gracias a Dios por este final feliz. Esa fue la primera vez en la historia que Colombia le ganó a Brasil por eliminatoria sudamericana. Le ganó 2-1 con doblete de Luis Díaz y la reacción del papá es tremenda, pero tremenda mala. Y se larga a llorar Lucho, Era el empate recién, imagínate lo que fue después. De Colombia, que la verdad. Mirá, ahí, este es el papá, mirá. Todo el partido y a 15 del cierre. Mirá. Increíble. Qué grande ha visto. ¿Le tengo like a este video o no? ¿Le tengo like a este video o no, viejo? Espero que sí, viejo, ¿Cómo arranca este video? Colombia contra Brasil. Tengo muchas ganas de que Luis Díaz demuestre. Tengo muchas ganas de que Colombia le gane a Brasil, que está golpeada y que después tiene que recibir a Argentina. Luis Díaz, que viene a errarse un penal, viene a errar mano a mano y está siendo criticado por algunos colombianos y saben que yo lo tengo mucho aprecio a Luis Díaz. Lo que es saber de fútbol, Y voy a confiar en Luis Díaz y voy a decir que de la mano de Luis Díaz, Colombia, de local, le gana a Brasil. De la mano de Lucho Díaz. Che, lo que es saber de fútbol. No, lo que es saber de fútbol, por favor. Lo que es saber de fútbol, por favor. Tras este peso menos que alivianaba su alma, su carrera en el Liverpool seguía. Pero tristemente llegaba la etapa, el adiós de Jürgen Klopp. Duro esto, para el hincha del Liverpool. Era ciclo cumplido, pero cuando se fue Klopp y empezó la era de Arne Slot y ganaban la Premier parecía que estuvo bien. Y lo estuvo. Pero después, amigo, la segunda temporada de Arne Slot es un papelón, Es muy dura la segunda temporada de Arne Slot. Tras la salida del técnico alemán, el protagonismo del colombiano se vería mermado. Luis Díaz siempre cumplía. A partido que entraba, goles que marcaba, o por lo menos en los que contribuía, creando ocasiones o dando asistencias. Alzó la Premier League del año 2025, pero poco a poco sería relegado. Es verdad, empezó a ser suplente. Mejor dicho, menospreciado. Sentía que se había ganado un mejor salario que el que tenía cuando ingresó. Miren, le reajustaron el sueldo a Mohamed Salah, a Van Dijk en 2 ocasiones y hasta a McAllister, quien era más nuevo que él, se lo ajustaron, pero al colombiano no. Luego... esto no te lo cuentan, Los que le echan la culpa a Luis Díaz de irse al Liverpool no te lo cuentan eso, Vería cómo el entrenador Arne Slot no quiso meter las manos al fuego por él, sino al contrario, se armó una nueva reestructuración ofensiva en donde el colombiano se iba sintiendo excluido, no fue valorado como lo merecía. Luis Díaz venía ya hastiado desde su infancia de estar lidiando con los rechazos, no soportó la idea de estar en donde ya no lo querían, y es raro porque todo fue de un año para el otro. La salida de Jürgen Klopp también marcó la salida de Luis un año después. Verano del 2025, el colombiano amante del vallenato se iría al hostil frío alemán. El Bayern de Múnich sí supo darle el balón que ostentaba. ¿Cómo la vio el Bayern,
Tremendo. A 70 millones de euros por él. El técnico Vincent Kompany tenía un único proyecto en mente: resucitar aquel viejo tridente alemán que causó estragos en Europa. Arjen Robben, Frank Ribéry y Robert Lewandowski. Esto es insuperable igual, Tremenda delantera, de las mejores de la historia. Pero Olise, Kane y Luis Díaz no se quedan atrás, Kompany vio en el colombiano a una especie de nuevo Ribéry, en Michael Olise vería a un nuevo Arjen Robben, y en Harry Kane vería el prime que alguna vez tuvo el ya veterano Lewandowski. Luis Díaz sabía lo que llegaba y asumiría este reto. Su debut en el Allianz Arena fue por la puerta grande, recién llegando alzó la Supercopa alemana, pero más allá de esto, también su misión era el de demostrarle a los ingleses del Liverpool el que se equivocaron. Garrafal error de haberlo menospreciado. En este año sus números a nivel individual sobrepasaron a cualquiera de los años anteriores con el Liverpool. Miren, ha contribuido en 41 ocasiones de gol en esta temporada que aún no termina. 24 goles. Esta es la primera temporada de Luis Díaz en el Bayern, no terminó todavía. Y 17 asistencias y acaba de llevar su primera Bundesliga, pero en la Champions ha sido el terror de los clubes más fuertes. Lo vimos marcando un doblete bestial en la Champions contra el Paris Saint-Germain, el actual campeón. Le destrozó el tobillo a Hakimi. También hizo destrozo en los cuartos de final, nada más y nada menos que frente al mismísimo rey de Europa, Algo curioso, el Bayern en esta Champions perdió solamente un partido contra el Arsenal, 3-1. Ese día no jugó Luis Díaz. Con Luis Díaz le ganaron al PSG con doblete de él. Le ganaron al Real Madrid con 2 goles de él. Sin Luis Díaz perdieron con el Arsenal. Real Madrid, el colombiano dejó su huella fusilando la red en ambos partidos. El Bayern vuelve finalmente a ser una amenaza palpable, mientras que su ex Liverpool va descendiendo humillantemente de los primeros lugares de la tabla tras su pero pagó 150 millones por Florian Wirtz, digamos todo. Salida. No se debió subestimar a Luis Díaz. El Liverpool lo desechó y hoy con lágrimas de sangre se están dando cuenta de semejante equivocación. Y ya le va a tocar al Bayern jugar contra el Liverpool en Champions. Le va a meter 3 goles Luis Díaz, 3 le va a meter. El tridente de la nueva MSN alemana es el claro favorito para la presente Champions. Sin embargo, en la semifinal tendrán su revancha contra el Paris Saint-Germain. Guerra de titanes en donde no tengan la menor duda de que el colombiano con creces estará al 100% para semejante cita con la historia. Luis Díaz gana esta Champions League, lo sabemos todos. Además, también se viene el mundial de su tan amada Colombia, el primer mundial donde será él la máxima figura del país cafetero. La historia de Luis Díaz es el claro ejemplo que el talento no conoce fronteras. Cualquier jugador en cualquier parte o pueblo del mundo puede aspirar a ser grande y su crecimiento hasta hoy es el claro ejemplo de ello. A pesar de que figuras como James o Falcao ya van desde hace rato de salida, el fútbol colombiano aún tiene futuro. En Colombia le bancan a Luis Díaz, imagino, ¿o no? Porque hubo una cierta duda en la que se aparecía o no con la selección, o se aparecía o no en los partidos importantes. Creo que es un debate que ya quedó en el pasado ese. No se puede dudar de la calidad de Luis Díaz, no se puede dudar de lo importante que es y puede ser para Colombia. Luis Díaz es un crack. A los cracks hay que respetarlos. Es distinto. Luis Díaz es distinto. Luis Díaz, sin lugar a dudas, es el rostro de esta presente y futura generación del fútbol en Colombia. Qué videazo, voy a dejar mi like. Aplausos para la historia de Luis Díaz, muchachos. Aparte de algo que no mencionó, Luis Díaz también es cantante, boludo. Soy la monja Lucho Díaz, qué calidioso, qué monstruo, qué jugador. Tranquila, la tricolor. Claro, amigo. Luis Díaz es cantante y no la tiró esa, Tipazo Luis Díaz, Cantante y tipazo Luis Díaz, Y aparte, algo que no llegó a poner hoy, pero Luis Díaz viene de meterle un gol en la semifinal de la Copa Alemana al Bayer Leverkusen. Un golazo. La para de pecho, ese juguito, después define picándola y lo metió en la final de la Copa Alemana. Luis Díaz va por el triplete. Luis Díaz va por el sextete. Luis Díaz va por el Balón de Oro.
Luis Díaz está infravalorado.